Buenas tardes. En esta oportunidad nos vamos a referir al artículo 120 que contiene el delito de estupro, comúnmente conocido como el delito de estupro. Algunos otros autores, como el doctor Sánchez Freite, lo llaman abuso sexual con aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima. Lo importante es, más allá de las denominaciones, conocer en esencia cuáles son las características distintivas de este tipo de delitos. Sin más demoras, vamos a ingresar en el artículo 120. Y el artículo 120 tiene una estructura un cierto particular porque se va a apoyar específicamente en el artículo 119. Fíjense en ustedes que dice: será reprimido con prisión o reclusión de 3 a 6 años el que realizara alguna de las acciones previstas en el segundo o el tercer párrafo del artículo 119 con una persona menor de 16 años. Entonces, recapitulando, cuando hacemos lugar a este artículo segundo, estamos específicamente refiriendo al abuso sexual gravemente ultrajante. Y en el tercer párrafo, abuso sexual con acceso carnal, o bien el otro tipo de abuso sexual que habíamos visto, que era por analogía. A lo que se refiere, una vez concretada estas dos cuestiones del artículo 119, y ya adentrando en la figura, en los requisitos típicos de este 120, el estupro, fíjense en ustedes que dice: aprovechándose de su inmadurez sexual en razón de la mayoría de edad del autor, su relación de preeminencia respecto de la víctima u otra circunstancia equivalente, siempre que no resultare un delito más severamente penado. Finalmente, prevé en el último párrafo un agravante, que son los agravantes que explicamos en las filminas anteriores, que están consagradas en el artículo 119, cuarto párrafo, que expliqué precedentemente. Vamos a ver en concreto, vuelvo a insistir con estos requisitos específicos que están contenidos en el 119, más estos del 120, persona menor de 16 años, aprovechándose de su inmadurez sexual en razón de la mayoría de edad del autor, su relación de preeminencia respecto de la víctima u otra circunstancia equivalente. Y fíjense en ustedes que esa fórmula que establece ahí finalmente el artículo dice: siempre que no resultare un delito más severamente penado. Es lo que se llama en el derecho penal una forma residual, es decir, en caso de que no sea otro delito más severamente penado, va a recaer en esta fórmula residual. Vamos a adentrarnos en concreto a los supuestos contemplados en el 120. Fíjense en ustedes. Dice: aprovechándose de su inmadurez sexual en razón de la mayoría de edad del autor. Bueno, respecto de, acá tenemos que hablar de algo que no está definido taxativamente como la inmadurez sexual, o sea, no hay una definición en concreto qué es una inmadurez sexual, y que no necesariamente tiene que ver con la madurez corporal, ¿sí? Puede ser que una persona tenga una madurez corporal, pero sin embargo pretenda o pueda llegar a tener una inmadurez sexual. ¿Por qué? Porque la inmadurez sexual tiene que ver con la inexperiencia sexual, ¿sí? Es decir, puede ser una persona que tenga evidentemente un cuerpo, vamos a tomar un ejemplo, una chica de 15 años que tenga en aspecto el cuerpo de una mujer de 20, digamos voluminosa, grandota, o sea, cuando uno la ve, les grafico para que ustedes vean dónde estaría radicada la cuestión. Uno puede ver una chica de 15 años que en apariencia parece de 20, 22 años, ¿sí? ¿Hay madurez corporal? Perfectamente, puede ser una madurez corporal, pero puede ser que la chica de 15 años, a pesar de esa apariencia que tenga de 22, no tenga una madurez sexual, es decir, es virgen, nunca tuvo ningún contacto con el sexo contrario, es decir, entonces
Esa es la inmadurez que acá se, eh, se toma en consideración. Pero fíjense en que no solo esa inmadurez sexual es la que codifica el legislador, sino que partiendo de esa inmadurez sexual, pero tomando en consideración la mayoría de edad del autor, se va a aprovechar de esa circunstancia. Es decir, tengo una persona inmadura y una persona madura o con experiencia sexual y aprovecha esa inmadurez sexual. Creo haber comentado, y si no lo comento, un caso que tuvimos hace mucho tiempo en estudio, en el cual específicamente una persona de 30 años había tenido con una relación sexual con una chica de 15 años. Si bien había un consentimiento expreso de parte de esta menor a tener relaciones sexuales, la menor en todo momento sostuvo que ella no estaba en condiciones o que tenía capacidad para haber llevado esa relación sexual adelante. Es decir que, vuelvo a insistir, una madurez sexual que está utilizada directamente por este mayor de edad. Fíjense en otro de los aspectos que son tomados en cuenta por el artículo 120. Habla específicamente de una relación de preeminencia respecto de la víctima. Y acá hay que tener en cuenta qué es una preeminencia. Vuelvo a insistir que tampoco hay definición esbozada típicamente. La jurisprudencia en cada caso en concreto se ha de pronunciar se ha pronunciado, mejor dicho, respecto de si hay o no preeminencia, si hay o no inmadurez o madurez sexual. Pero la preeminencia básicamente tiene que ver con el privilegio o ventaja que tiene una persona, ¿sí?, por razón, la que ustedes quieran, generalmente en este caso es por la edad, ¿sí?, respecto de la víctima. Y después el artículo prevé otra circunstancia equivalente, que como les dije es una forma de tipo residual. Bueno, otra circunstancia equivalente podrá ser cualquier otra que tenga una característica análoga, que sea parecido a la fórmula, pero que encastre en esta diferencia de edad. Tiene que hablarse de una diferencia de edad proeminente, tiene que haber una inmadurez sexual de parte de una de las víctimas y fundamentalmente lo que tiene que haber también es esta preeminencia de un sujeto, es decir, que sea una circunstancia equivalente pero que tenga estos elementos que fuimos esbozando durante lo largo del desarrollo. Finalmente vamos a referir a las agravantes de este estupro, que están contenidas en el segundo párrafo del artículo 120, pero que me remito a la explicación en la filmina anterior que les he brindado y que estarían contenidas en ese artículo. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado.